Que se van sumando. Ahí estamos. Se- Eh, Nosotros acá seguimos con mucho calor y dicen que esto empeora la semana que viene, así que seguimos con casi ventilador y nada por el estilo, y nada, y poca ropa y cómodos y demás. Veremos cuando viene el invierno. Contarles que voy a mandar un parcial domiciliario que va a levantar algunas de las preguntas que yo haya visto que les fue mal en el otro parcial domiciliario, para que tengan tiempo de repasarlo y volver a hacerlo, e incluir algunas preguntas que tengan que ver con sanidad divina y con algo que no haya cubierto el parcial domiciliario. ¿Sí? Ese parcial domiciliario no va a estar listo porque termino, me voy a dormir y me levanto como a las 3:30 de la mañana, así que no va a estar hasta después de la convención. Y como siempre yo les voy a dar una cantidad de tiempo para que ustedes lo puedan entregar, así ya cerramos esta materia de Doctrina 3. Contarles también que la semana que viene van a tener dos materias nuevas. Los lunes van a tener misiones y misiones va a ser con el director de misiones de la Argentina, eh, el pastor Arellano, Fernando, Fernando Arellano, gracias, porque no es, yo decía, no es Javier, pero estaba tratando de acordarme el nombre. Así que Fernando Arellano va a estar dando esa clase los días lunes. Ay, y los días jueves me van a tener que tolerar a mí. Vamos a ser profetas menores. ¿M? Así que ya, ya después al final les voy a dar un poco de lectura bíblica, o sea que no está tan mal, pero sí, hay que leer porque tenemos bastante para hacer. Bien, vamos a... y otra cosa, si no llegamos a tiempo hoy de terminar la doctrina del Espíritu Santo, yo voy a armar un video y voy a terminar lo que nos falte, porque no creo que lleguemos, pero tampoco quiero que no tengan esa parte del Espíritu Santo, así que quédense tranquilos que no creo que de Espíritu Santo hoy, pero sí les voy a mandar lo que les debo, el video que les debo. Bien, hemos estado hablando y yo creo que una de las cosas más importantes que creo que debe haber abierto los ojos de muchos eh, es la correlación, habíamos dicho, entre qué. ¿Entre qué y qué? La salvación la sanidad y la y la salvación. sanidad. Exactamente, entre la salvación y la sanidad. Es decir, lo que nosotros estamos viendo ahora es que cuando Dios Padre mandó a su Hijo a morir por nosotros, nosotros encontramos muchos versículos que están hablando acerca de, por ejemplo, Isaías 53, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, que nosotros encontramos que ambas cosas deberían ocurrir en la vida del cristiano. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, es decir, creo que los dos versículos clave, si pudiéramos decirlo, los dos capítulos clave son Isaías 53 y después Santiago, capítulo 5, donde habla acerca, bueno, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, que oren por él y recibirá sanidad y también serán perdonados multitud de pecados. Es decir, y yo les mencionaba la vez pasada que cómo se habla en Isaías acerca de salvación y sanidad y en Santiago se habla de sanidad y salvación. ¿Mm? Entonces, esto creo un poco para que nosotros nos demos cuenta que ambas cosas van ligadas
una con la otra. Hablamos también acerca de por qué, las razones por qué Jesús sanó. Y por supuesto también estuvimos hablando, creo, empezamos a hablar de por qué los cristianos deben buscar la sanidad divina. Es decir, por qué es que nosotros tenemos que orar al Señor y pedir que sane nuestros cuerpos. En primer lugar, porque Él es Jehová Rafa. Es Dios nuestro sanador. Entonces, como es nuestro sanador, el sanador físico, nosotros deberíamos ir a Él y pedirle sanidad, porque como Él mismo se ha declarado sanador de su pueblo, bueno, es lógico que nosotros vengamos a Él y también, así como en algún momento le hemos pedido que perdone nuestras vidas y aceptamos la salvación que Él proveyó para nosotros, de la misma manera lo que nosotros queremos es que o queremos orar al Señor también para que Él obre o ejecute o ejerza sobre nosotros la sanidad divina de nuestro cuerpo. También hablamos acerca de la bendición espiritual que trae la sanidad. ¿Por qué? Porque es nosotros siempre hablamos de la tricotomía humana, ¿sí? Así como hablamos de la Trinidad divina, también hablamos de la Trinidad o la tricotomía humana, y hablamos del alma, del cuerpo y del espíritu. Eso fue parte de Doctrina 1, ¿sí? Cuando hablaron de doctrina de... ¿Hablaron o hablamos? No, hablaron con otra persona, de doctrina con Gustavo, del hombre, ¿no? Entonces, si una de estas tres no anda bien, entonces es muy posible que nosotros como seres humanos estemos bien. Entonces, por eso es que cuando la sanidad viene a nuestro cuerpo, eso trae una bendición especial. ¿Por qué también? Porque, como nosotros sabemos, el pecado y la enfermedad entraron en la humanidad después del pecado original. Entonces, salvo algunas honrosas excepciones, en la mayor parte de los casos la, eh, la enfermedad proviene del enemigo. Ahí está. Entonces, ahí estamos. Sí, ahí me está diciendo, me está viendo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros somos sanos, eso trae un alivio físico a nosotros que nos alegra, que nos calma, que nos da una cierta, un cierto bienestar a nuestro cuerpo, ¿no? Y por supuesto que... Usted habló, se cortó, pastora. Se había cortado. ¡Upa! Bueno, entonces vuelvo para atrás y digo que Satanás es la fuente principal de la enfermedad. Hay algunos casos en que no, y son casos bíblicos que nosotros los vemos ahí. Entonces, cuando nosotros recibimos la sanidad, el toque del Señor, estamos siendo liberados de una opresión del enemigo, y eso trae alivio y bendición espiritual para cada uno de nosotros. Y es una bendición que es en realidad muy gloriosa. Ya lo hemos dicho esto, pero también tenemos que buscar la sanidad porque es una forma también de glorificar al Señor. Es decir, nosotros escuchamos y hemos leído acerca de muchas diferentes historias. Doy el ejemplo de una, cuando Lázaro fue resucitado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando le dijeron que él estaba enfermo y que había muerto? Él dijo: esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué dijo Jesús? ¿Es para qué? Glorificar al Padre. Para la gloria de Exacto. Dios. El nombre de Dios. Exacto, para que se glorificara el Hijo y por ende se glorificara el Padre. Uy, algunas caras que no había visto. Buenas noches a todos. Entonces, es para gloria de Dios y para la glorificación del Hijo, porque había un propósito detrás de esta sanidad, ¿no? Entonces,
cuando nosotros recibimos esa sanidad divina, por supuesto que trae una bendición y un bienestar espiritual, pero vamos a ver después en más detalle, pero es una de las, no la razón, sino que esa sanidad espiritual automáticamente va a producir en nosotros un deseo de glorificar al Señor, porque el Señor ha hecho una obra en cada uno de nosotros. Y por supuesto, nosotros felices vamos a glorificar al Señor y a través de eso vamos a testificar a otros acerca de lo que el Señor ha hecho. Bien, ahora, formas en que nosotros podemos llegar a transmitir esa sanidad divina, o como dice acá, administrar, que me parece es más ministrar que administrar, pero bueno, ese puede ser un problema de otros países. Para nosotros administrar es otra cosa. Para nosotros sería cómo ministrar la sanidad divina, ¿no? Lo primero que vamos a decir con respecto a la sanidad divina es que Dios es soberano. Él se manifiesta de multiformes maneras y nosotros muchas veces hemos dicho que nosotros tenemos una relación con Dios. Entonces, en esa relación personal que nosotros tenemos con Dios, Dios obra de una manera conmigo que no es lo mismo que obra con Alicia, o que obra con Dorita, o que obra con el hermano Hugo, o con el hermano Carlos. ¿Por qué? Porque justamente es un Dios personal. Entonces, la obra que Él va a hacer en nosotros es personal y tiene que ver con asuntos nuestros que nosotros tenemos que tratar con el Señor también, ¿no? Entonces, una de las cosas que menciona este libro y que vale la pena recordar siempre: Dios no es un Dios de estereotipos. Dios no es un Dios que sobresimplifica las cosas. Dios es Dios y obra en nosotros para que realmente nosotros recibamos de Él bendiciones ricas que profundicen nuestra relación con Él y que nos enseñen cosas más profundas y que nos enseñen a que nuestra relación no va a depender de lo que Él nos da, pero sí que va a cambiar en tanto y en cuanto Él nos dé algunas cosas. Entre ellas, lo que estamos hablando aquí es la sanidad divina. Entonces, ¿cómo es que podíamos ministrar la sanidad divina? Bueno, yo oro al Señor, de manera personal, ¿sí? ¿Hay alguien que está afligido entre ustedes? ¿Qué dice? ¿Qué le dice a Santiago? Ore al Señor. Es lo que usted tiene que hacer. Entonces, una de las maneras en que nosotros podemos recibir la sanidad divina es a través de una oración personal. Pero también hay algo que nosotros habíamos ejercitado la vez pasada, que es el orar los unos por los otros. A veces, sabiendo cómo nosotros o por qué tenemos que orar, y a veces no sabiéndolo. Y eso de no saberlo hace que también se profundice en nosotros el deseo de querer hacer las cosas correctamente delante del Señor y de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos enseñe y que nos revele cómo tenemos que orar y por quién tenemos que orar o de qué manera cada uno de nosotros tenemos que orar. Una tercera manera que dijimos también es llamando a los líderes, a los ancianos de la iglesia, aquellas personas que tienen cierta madurez espiritual y que, bueno, dice que llamen a los ancianos de la iglesia. Los ancianos van a
ungirlos con aceite y después esa oración, justamente que dice ahí en Santiago 5, no solamente traerá sanidad, sino que también dice que cubrirá o confesarán sus pecados y serán sanados. Y además menciona que la oración, seguramente que muchos de ustedes conocen esta parte del versículo, la oración del justo puede mucho, ¿no? Y bueno, muchas veces seguramente nosotros mismos nos vamos a preguntar, bueno, ¿seré justo para orar? Y entonces tiene que venir la respuesta de la doctrina anterior que estudiamos, ¿no? Nosotros sí somos justos, hemos sido justificados por la fe. Nosotros tenemos hemos recibido esa salvación del Señor. Entonces, si creemos en el Señor, bueno, nuestra oración delante del Señor puede mucho, ¿sí? Por cada una de las personas por las cuales oremos, ¿no? Entonces, aquellas personas que tenemos responsabilidades dentro de la iglesia, sepan que muchas veces ustedes se van a encontrar orando por distintas personas de distinta manera y que es parte de la responsabilidad que les cabe por ser personas que hace determinado tiempo que están dentro de la iglesia o que tienen alguna responsabilidad dada por el pastor. Nosotros oramos por el enfermo. No tenemos que tener miedo, uy, si se sana y si no se sana, porque ¿quién es el que sana? Señor. Dios. Exactamente. Él es el sanador. Nosotros somos instrumentos de esa sanidad. Entonces, nosotros oramos, creemos, confiamos en el Señor y esperamos que la persona por la cual oramos también haga lo mismo, que pida perdón por sus pecados y estamos tranquilos que Él va a hacer la obra que tiene que hacer. Como no la tenemos que hacer nosotros, tenemos que estar tranquilos. Nosotros hacemos lo que la Biblia nos manda, orar por los enfermos. El resto se encarga el Señor. No es mi reputación la que está en juego. Yo obedezco al Señor. Recuerden eso, no es mi reputación. Yo no sano a nadie, yo no hago nada. Soy un mísero transmitidor de la gloria de Dios y esperando que mi vida esté en las condiciones suficientes como para poder transmitir la verdad del Señor con firmeza y con toda la verdad que la palabra del Señor se merece, pero nada más y nada menos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, también es importante, ¿hay aceite? Se unge con aceite. ¿No hay aceite? No importa, porque el aceite es simplemente un símbolo, lo dijimos la vez pasada, pero recuérdenlo, es un símbolo. El que hace la obra es el Señor, no es el aceite, no es la sal, no es el camino de la sal, el camino del agua, el río Jordán, nada de eso. Sino simplemente el Señor es el que hace la obra. Ahora, también puede haber, como dijimos nosotros, imposición de manos, ¿sí? Hablamos acerca de, el mismo Jesús dijo sobre los enfermos, ustedes pondrán sus manos y sanarán. Otra vez, no son las manos las que sanan, ¿sí? Sino es el Señor, que me acuerdo que hablé de la sombra de Pedro. Y también vamos a encontrar en las Escrituras algunos milagros que sucedieron a través de pañuelos, de delantales, de objetos que las personas llevaban. Pablo oraba, los objetos eran llevados de vuelta y las personas se sanaban.
Cuando yo era chica, eso era muy común, era una práctica muy pero muy común que lo que hacían algunas personas era llevar algún objeto y en general eran pañuelos los que llevaban para que las personas o los evangelistas oraran y después esos pañuelos eran llevados de vuelta al lugar y en verdad Dios hacía la obra, pero no por el pañuelo. Entonces, puede haber ocasiones especiales en que esto ocurra porque Dios nos llama a hacerlo por alguna razón especial que quizás tiene que ver con la persona que tiene que recibir sanidad y que quizás necesita algo físico. Es posible, yo no voy a decir que no, no porque no sé, no sé, no soy Dios. Hay ejemplos en las escrituras acerca de esto, así que no es algo descabellado, pero es como todo. No tiene que ser un estereotipo, no es que yo siempre tengo que agarrar un pañuelo y si no tengo el pañuelo la persona no va a recibir sanidad, ¿sí? Es lo mismo cuando uno en las viejas iglesias escuchamos, den 3 glorias a Dios. ¿Cuántos escucharon eso alguna vez? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su gloria más gloria. Y después no me acuerdo la otra parte. Ahora, eso en un momento fue, hace muchos años, fue usado grandemente para bendecir a un número de iglesias. Era una práctica que comenzó en Chile y que algunos de los hermanos chilenos que vinieron a la Argentina a predicar el Evangelio también lo trajeron. Pero claro, lo que en un momento fue algo poderoso y fue algo que tuvo un impacto muy grande en cierto grupo de personas, después se perdió la esencia. Y cuando se perdió la esencia, demos 3 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y se terminó. O los pañuelos, ¿sí? En la época del pastor Anacondia, era muy común que la gente, vamos a revolear los pañuelos delante de la presencia del Señor. Y Dios se movía de una manera especial. En la época del pastor Freyson, ¿qué hacía el pastor Freyson? Revoleaba su saco. Y Dios obraba, y no me voy a cansar de decirlo. Dios puede inspirar a ciertas personas para hacer ciertas cosas, pero eso no significa que nosotros nos tenemos que tomar de eso para que esa sea la única manera en que Dios obra. Dios usó a esos hombres de determinada manera para hacerlo, pero no necesariamente lo va a hacer con nosotros. Quizás Dios va a usar otras cosas. Ahora, no sé si lo dije en la clase pasada, pero por favor, la imposición de manos no significa el empujamiento de manos. No empujamos a las personas. No empujamos a las personas. En realidad, en estos tiempos, cuando uno está orando por las personas, hasta es mejor no tocarlas, sino simplemente extender las manos y orar por ellas. Quizás si uno conoce a la persona, quizás uno puede llegar a imponer manos sobre ella, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. El enemigo puede usar cualquier cosa para tratar de ensuciar el nombre del Señor. Entonces, seamos precavidos, ¿no? Y generalmente lo que ustedes van a ver, que es una práctica muy común dentro de nuestra iglesia, es que, o por lo menos es una práctica que yo lo hago para guardar las formas y por respeto, yo oro por mujeres. Y ustedes van a ver que hay algunos pastores que oran por varones. Eso es lo que yo hago. ¿Todos lo tienen que hacer? No, no es necesario. Es una práctica que yo tomé por costumbre, por cuestiones que tienen que ver también con mi trabajo, con cómo uno se maneja dentro de su trabajo. Pero bueno, ustedes hagan lo que Dios les dice, no lo que yo les digo. En ese sentido,
y en esos criterios, ¿no? Eh, Recuerden Pero también, entonces, pero, ¿sí? pero también sirve de enseñanza lo que usted dice. Y sí, sí, pero por eso lo digo, yo eso es lo que yo hago. No hay que seguirlo, no, pero hay que ser precavido, hay que ser muy precavido, porque uno no sabe las personas que vienen a las iglesias. Si es alguien conocido es diferente. Yo he orado por mis amigos varones, por supuesto, y lo sigo haciendo, pero si no tengo esa confianza, me cuido. Me cuido yo y cuido a la persona también, ¿sí? Por una cuestión de respeto. Eh, Otra cosa, sea por pañuelos, es lo mismo que si fuera por aceite, ¿no? Y algunos hasta ungen el pañuelo con aceite o ungían el pañuelo con aceite. Recuerden, no es el aceite, no es el pañuelo, es el Pastor, Señor Jesús que hace la obra. Sí, pastora, algunos en la campaña de Anacondia llevaban ropa de la gente enferma. No sí, pañuelos, claro. sino ropa. Sí, claro que sí. Y yo también lo he visto en mi propia iglesia, hace muchísimos años yo lo vi también. Y no digo que esté mal, pero siempre lo tenemos que hacer. Si alguien trae algo, usted no va a decir, no, yo no voy a orar por esa ropa porque la Biblia no dice, y en realidad la Biblia dice. Pero sí tomarme el tiempo de enseñarle a esa persona, mire, yo le agradezco que usted haya traído esta ropa como señal de aquella persona por la cual quiere orar, si esa persona no viene a la iglesia o no quiere venir o lo que fuere, pero recuerda, hermano o hermana, que aunque nosotros vamos a orar por lo que representa esta ropa, que es una persona, la ropa en sí misma no tiene ningún poder sanador. El único que tiene poder sanador es el Señor. Entonces, haciendo esa salvedad, lo que uno está haciendo también es enseñándole a la persona con amor, ¿sí? Con amor, no con el juicio del cordero viniendo sobre la persona. Siempre hablando con amor y entendiendo que eh, eh, no todas las personas pueden conocer lo mismo que conocemos nosotros. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en primer año, nosotros les hablábamos de una manera. Ahora que están en tercer año, hay cosas más fuertes que uno puede hablar de otra manera y de una manera más directa, sin, no voy a decir eufemismos, pero podemos ser como mucho más en lo que estamos diciendo, porque ustedes ya tienen una madurez que tiene que ver con estudio, con lectura de las escrituras, con tiempo que han pasado escuchando a distintos maestros con distintas improntas y demás, ¿no? Pero sí, es así. Y van a seguir viniendo. Y van a seguir viniendo, porque puede ser que venga una persona que viene de una iglesia donde eso es una costumbre, y bueno, y lo que uno tiene que hacer es con amor enseñarle a esa persona algunas cuestiones que nosotros como iglesia cuadrangular sostenemos. Sí, Mariana. También puede ser que el tema del llevar prendas era cuestión de que la persona enferma está imposibilitada de llegar hasta la iglesia o los pastores o encargados de orar por sanidad no pueden llegar hasta el lugar donde esté la persona. Entonces otra persona por fe trae esa prenda. Sí. Y por supuesto, claro, aclararlo con amor y con sabiduría, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y en realidad por eso se hacía antes. La persona o no quería venir a la iglesia, o estaba postrada, o estaba en un hospital, o lo que fuere, y entonces los hermanos y las hermanas traían esas prendas y se oraba por ellas. Pero, digamos, no estamos diciendo que no. En realidad creo que lo que yo preferiría es ir directamente, llévenme y oramos por esa persona. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, hay una correlación entre la sanidad y la salvación. Entonces, si yo voy a orar por sanidad
Y voy a aprovechar y voy a ir y voy a orar por salvación también. ¿M? Y voy a presentarle el Evangelio. Si lo acepta o no lo acepta, por favor, oramos igual por sanidad, ¿eh? Por favor, seamos Eso es lo más misericordiosos. importante. Sí, Eso es lo más seamos, importante. por eso, la misericordia del Señor tiene que estar presente, pero tremendamente. Sí, Ana. Yo quería preguntar porque la vez pasada habíamos hablado con respecto a lo que era, digamos, la sanidad y la voluntad de Dios, Sí, que se decía que no tenemos que decir que sea la voluntad de Dios, pero sí, también entendemos que hay casos en los que solamente sabe porque en su soberanía Él solamente sabe por qué o no por qué hay ciertas personas que se salvan o no se salvan, pero que no se dice, digamos, que sea la voluntad. Cuando se dice que sea su voluntad es porque uno por ahí está diciendo, bueno, no sé si va a pasar o no va a pasar, o no sé, yo a veces siempre lo digo porque digo, bueno, me sujeto a lo que Él decida y que sea su voluntad, digamos. Gracias por esa intervención. En realidad nosotros vamos a ver después por qué hay gente que no se sana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? En realidad, cuando nosotros estamos orando por sanidad, es la voluntad de Dios que seamos sanos. Ahora, en el medio, porque Dios es un Dios de salvación y de sanidad, como hablábamos de ese correlato. Ahora, ¿puede haber cuestiones por las cuales las personas no reciben sanidad? Sí. ¿Puede haber cuestiones en las que nuestros tiempos en esta tierra se han acabado? Sí. Por más difícil y por más doloroso que sea para aquellos que quedamos, porque cuando nosotros oramos por los enfermos, nosotros estamos orando para que ellos reciban la sanidad, es nuestro deseo, pero la verdad es que a veces no ocurre. Entonces, en realidad, cuando oramos, lo que nosotros deberíamos hacer es simplemente orar, porque es la voluntad de Dios que se sanen. Y después tratar de despejar, quizás con lo que vamos a ver después, acerca de las razones por las cuales las personas no reciben sanidad, tratar de despejar esas áreas para ver si hay alguna cosa que necesitaría como arreglarse para que esa persona reciba sanidad. Pero también entender que a veces se acabó nuestro tiempo, porque esa también es una realidad. Y es una realidad que nosotros hemos visto en muchísimos casos, en muchísimos casos. Eh, y que no, nosotros nos podemos preguntar por qué, y quizás en algún momento Dios nos muestre el por qué, y quizás no. Y tendremos que esperar hasta estar delante de su presencia, ¿no? Eh, bueno, no sé quién venía primera, si Andrea o el hermano Hugo, no sé. Hermano Hugo, bajo la manito. Hermano Hugo, lo escucho. Bien, quería dar un ejemplo acerca de esto, ¿no? Porque con mi profesión, como siempre digo, Dios me ha dado muchas oportunidades. Y recuerdo un caso de un paciente que tenía un CA de páncreas y estaba en sus últimos, un cáncer de páncreas, en sus últimos estadios, digamos, faltaba unos días para que pueda descansar. Y él estaba muy angustiado en los últimos días, aparte de su dolor, su molestia. Entonces yo empecé a hablarle acerca de la salvación en primer lugar y él me rechazó. Entonces lo dejé. Pasaron 1 o 2 días cuando nuevamente pude acercarme a hablar con él y le preguntaba cómo estaba mientras hacía mi rutina y la evaluación de enfermería. Y él entendió que realmente necesitaba a Cristo en su corazón. Entonces me dio la oportunidad de poder hablarle del plan de salvación que había rechazado y ese mismo día, antes de él partir, me manda a llamar con la familia, me acerco hasta la cama y él me toma de la mano y me dice, yo sé que cometí muchos errores en mi vida, pero tengo algo seguro, que nos vamos a ver arriba.
Eso fue algo que realmente me impactó, porque su cara de sufrimiento ya no la tenía. El Espíritu Santo obró en él porque, digamos, trajo convicción y él me dio la seguridad de que nos íbamos a encontrar. Y usted sabe que cuando descansó su rostro, que uno que conoce, digamos, en las patologías, de sufrimiento había desaparecido. Y eso fue, digamos, la parte más importante, porque muchas veces queremos orar, sí, para que Dios haga el milagro de sanidad. Pero como decía usted, la parte de salvación es lo más importante. Y ver reflejado en un rostro, porque uno puede experimentar también, verte diferentes rostros al momento de que fallecen, y uno sabe cuándo realmente parten a la presencia de Dios y cuándo no. Y muchas veces también eso, o sea, cuál era el poder dar este testimonio, es que muchas veces nos entendemos y nos vamos a entender, pero sí sabemos que está en la voluntad de Dios querer obrar en esas vidas. Y muchas veces nos llaman para orar por sanidad, pero solamente Dios quiere salvar sus almas, nada más que eso. Ujú. Y no somos quien para preguntar por qué, pero sí entender que quizás en algún momento vamos a saberlo y a entenderlo, ¿no? Gracias, hermano Hugo. Y hermana Andrea era, ¿no? Sí, buenas noches, bendiciones. Sí, por ejemplo, yo tengo así como algo que me quedó siempre en mi corazón porque mi mamá y yo tuvimos cáncer las dos al mismo tiempo. Y bueno, a mi mamá le vuelve el cáncer a los 12 años, cuando a mí me agarra, digamos, ¿no? Y bueno, ella se avanzó, se hizo metástasis, pero eh, mi pregunta es esta, yo hasta le llegué a pedir a Dios que se la llevara, ¿no? Porque la veía sufrir, estaba ya muy flaquita, había adelgazado muchísimo, ya estaba en la cama acá en mi casa, pero bueno, uno no es quien para pedir eso, pero al verla sufrir yo tanto, le decía, Señor, llévatela. Entonces como que esa culpa de que yo estoy hoy viva, ella no está. Yo sé que está en la presencia del Señor porque vinieron hermanas a orar, a hablar conmigo y tuve la fortaleza de seguir adelante después de su pérdida. Pero bueno, eso que yo le pedía, Señor, llévatela, Señor, llévatela. Entonces eso es como que ahora estudiando esto, yo digo, ¿estuvo mal lo que yo hice? Esa es mi pregunta, ¿no? Sí. Uno jamás quiere ver a sus seres queridos sufrir. Esa es una realidad, hermana. Em, y uno desea lo mejor para ellos y a veces uno pide cosas que, bueno, después uno las analiza y pienso, yo no le voy a decir a usted que eso está mal, pero sí quiero decirle algo porque usted dijo algo y esto sí yo la quiero animar. No sienta culpa. Cuando, cuando uno está delante del Señor, uno es honesto delante del Señor. Si uno no es honesto delante del Señor, y está mintiendo, o sos honesto o mentís. Entonces, en esa honestidad delante del Señor, uno a veces pide esas cosas porque entiende o ve el sufrimiento de un ser querido y sabe que van a estar en la presencia del Señor y que van a estar mucho mejor. Entonces, yo la animo, hermana, a que en este sentido, usted no debe sentir culpa. Usted debe dar gracias a Dios por los años que usted tuvo a su mamá, que la pudo acompañar, que la pudo apoyar, que las hermanas que vinieron pudieron ministrarle también. Y ahora es una nueva etapa, es un nuevo tiempo. No sé hace cuánto tiempo será, pero no importa, es un nuevo tiempo delante del Señor. Y, y quizás en su pensar, si usted hubiese orado otra vez, no hubiese orado así, y no sabemos, porque fue como usted oró, y fue sincera delante del Señor. Sí.
En Claro, realidad, porque yo no iba a pedirle a Dios que la dejara en las condiciones que ella estaba, sí, por sí, egoísmo mío de tenerla, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces Y, como que, y uno encuentra en las escrituras, hay ejemplos de ah, personas que estaban en un momento muy crucial y que decían, llévame, Señor, no doy más, ah, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. yo simplemente le digo, usted no sienta culpa. Usted fue Ajá. una buena hija. Sí, hice Fue una todo lo que buena estuvo a mi hija. alcance, sí. Claro, Sí, sí, fue sí, una sí. buena hija. Entonces, deseche eso de su corazón y sigamos estudiando. ¿Qué le parece? Amén. Bien. Gracias. No, por favor. Otra cosa interesante, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, que tenemos que hablar, mejor dicho, tenemos que hablar de los dones del Espíritu Santo, pero ustedes saben que el único don que está en plural son los dones de sanidades de los cuales nosotros leemos, que están en Primera de Corintios capítulo 12, ¿no? Eh, Muchos de los estudiosos de las escrituras dicen que hay dones de sanidades porque representa como que cada vez que uno ora por algo específico, por alguna enfermedad específica, el Espíritu Santo ejerce una parte de ese don de sanidad para que esa persona eh, reciba sanidad, ¿no? Muy interesante. eh, y también entender que, otra vez, y esto lo vamos a volver a repetir cuando hablemos de los dones han sido dados a la iglesia para edificarla, ¿sí? No para usarla para beneficio propio. Entonces, aparentemente, nosotros encontramos que hay personas que tienen la habilidad de ejercer ese don y que oran por las personas y es como que hay más facilidad que las personas reciban sanidad con los que tienen los dones de sanidades que otros, ¿no? Eh, y esto se manifiesta seguramente en sus iglesias, lo habrán visto alguna vez, o están, o lo habrán visto en su propia vida, o ustedes mismos tienen esa habilidad, ese don, ese regalo dado por Dios para orar por las personas. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que entender, eh, que puede llegar a pasar dentro de la iglesia, ¿no? Y que debería estar presente en la iglesia. Nosotros somos una iglesia pentecostal. Creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne y creemos también que a través del Espíritu Santo se manifiestan dones dentro de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para la enseñanza de la iglesia. Y que entonces uno de esos dones es o son los dones de sanidades que deberían estar presentes. Eh, yo he escuchado también, digamos, cuando uno habla de los dones espirituales, quizás hay momentos en que hay ciertas personas que tienen ciertas habilidades para orar de determinada manera, o que tienen ese don de fe que es una fe sobrenatural, o que tienen dones de sanidades, o dan palabra profética, o palabra de sabiduría, o palabra de ciencia. Pero la realidad es que como hijos de Dios y en la presencia del Señor, en momentos específicos nosotros podríamos ser usados a través de estos dones en determinados casos sin que reconozcan en nosotros que se ejerce con facilidad los dones de sanidad. No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, cualquier don puede estar presente en cualquier cristiano, ¿sí? Es obvio que hay algunos dones que tienen que ver también con rasgos
de personalidad, que acompañan a la persona. Qué sé yo, si alguien es muy tímido y no lo veo teniendo una palabra profética, porque se moriría de vergüenza de pararse dentro de la iglesia y hablar esa palabra. Pero ¿quién dice que esa persona no pueda ser usada en un grupo más pequeño? Me fue el Espíritu Santo y no era mi intención. Pero bueno, de esas cosas también vamos a hablar más adelante. Ahora, nosotros hasta ahora estamos diciendo, bueno, es la voluntad de Dios que seamos sanos. Salvación y sanidad van uno al lado del otro. Pero la realidad es que muchos de nosotros hemos orado por las personas y no han recibido sanidad. Y cada uno de nosotros podemos pensar en ejemplos lejanos, en ejemplos cercanos, donde uno dice, bueno, pero esto no pasó. Yo oré, yo leí las escrituras y mi hermano no se sanó. Y quizás cada uno de ustedes tiene eso mismo que está pensando ahora. Oré por alguien y esa persona no recibió sanidad o fuera lo que fuere. Entonces, cuando eso ocurre, hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar a esas personas, para que esas personas puedan entender las razones detrás por las cuales, algunas razones, por las cuales esas personas no reciben sanidad, porque aparecen algunos obstáculos que son muy evidentes y que por los cuales nosotros podemos ayudar a la persona para que esa persona reciba sanidad. Uno es el desconocimiento. Hay personas que no saben que existe la sanidad divina. Y entonces ahí es donde es nuestra responsabilidad compartir esa verdad con las personas que no lo conozcan. Nosotros no tenemos que dar por sentado que todo el mundo sabe que Dios sana, sino que es algo que nosotros tenemos que compartir con ella y que tenemos que enseñarles cómo es que eso va a ocurrir. ¿Y cómo ocurre eso? Enseñando. No hay otra manera de sentarnos con ellos y hablar acerca de decir, no solamente ir, y está bien si lo hicimos antes. Si fuimos, bueno, yo voy a orar por tu sanidad y nada más. Pero quizás esa persona necesita entender mejor acerca del tema. Entonces, sentarme, leer las escrituras con esa persona, que entienda que en la Biblia hay ejemplos de personas que recibieron sanidad, cómo lo hicieron, por qué es que nosotros vamos a orar, por qué es que vamos a imponer manos, por qué es que vamos a ungir con aceite. Es decir, para que las personas entiendan que esto no es algún rito que nosotros estamos llevando adelante, sino que tiene que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios y que por lo tanto es viva y es eficaz, para que la persona pueda entender. Entonces, y tiene que estar acompañado también por lo que decimos siempre, salvación, sanidad, salvación, sanidad. Siempre ambas tienen que estar presentes. Otro problema que pueden llegar a tener las personas que no reciben sanidad cuando nosotros oramos por ellas, lo hemos visto en Santiago capítulo 5, falta de arrepentimiento. Hay algo ahí que quizás las personas no han pedido perdón y que por lo tanto tienen que hacer una revisión personal de su vida para poder ponerse a cuenta con el Señor. Y no solamente estoy hablando de personas que no conocen al Señor, estoy hablando de nosotros, porque ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, hacer ese autoanálisis y ponernos a pensar y decir, bueno, ¿habré cometido algún pecado y necesito pedir perdón?
hay algo que yo tengo que ordenar delante del Señor y que yo tengo que tratar eh, de pedir perdón antes de poder seguir adelante. Porque bueno, mismo Santiago 5 dice, bueno, confiésense las ofensas los unos por los otros, dice después, para que de esa manera también sean sanados. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que hay una conexión entre lo espiritual y lo físico, no siempre. Si yo me baño en las aguas heladas de un lago en la Patagonia en medio del invierno, eso no es una cuestión espiritual. Eso es una estupidez humana que me metí en el lago cuando no me tenía que meter. También puedo pedir sanidad, pero tendría que haber pensado antes. Ahora, hay ocasiones en que la misma falta de perdón o el mismo pecado cometido hace que haya en nosotros raíces de amargura que muchas veces pueden traer a nuestras vidas consecuencias físicas y que a veces esa raíz de amargura, cuando es tratada por el Señor, puede llevar a la sanidad de nuestros cuerpos. ¿Por qué otra razón quizás no recibimos sanidad? Bueno, por cuestiones que tienen que ver con la fe. La primera es falta de fe. Es decir, hay personas por las cuales uno ora y que quizás no tienen nada de fe y no, es como que no les interesara que uno orara por ellos. Fíjense ustedes que como en contraposición uno mira muchos ejemplos de los cuales Jesús habló y ¿qué dice? ¿Qué dicen los evangelistas? Por la fe que él vio en esas personas, lo sanó. Hablábamos la vez pasada, la mujer que tocó el manto de Jesús, si solamente pudiese tocar el manto del Señor, yo sé que sería sana. Y entonces Jesús la sanó, ¿sí? El criado del centurión, y tenemos tantos ejemplos de gente que estaba buscando la sanidad y porque tuvo fe la recibió. Ahora, es posible que algunas personas no tengan fe y que el no tener fe también puede tener que ver con otras cuestiones en la persona, puede tener que ver con lo que decíamos antes, con esta falta de pedir perdón, a veces porque uno mismo dice, bueno, no, yo no me lo merezco, porque yo pequé delante del Señor, y entonces no, yo no puedo tener fe y no, Dios no puede sanarme a mí por esta razón. Bueno, ahí lo que uno tiene que hacer es pedirle perdón al Señor y creer que Dios va a traer la sanidad completa. Y una de las cosas que nosotros vemos, no solamente en el ministerio de Jesús, sino que también lo vemos en la iglesia primitiva, porque se menciona en la carta a Santiago, es esta cuestión, y la oración de fe salvará al enfermo y lo sanará. ¿Pero por qué? Porque por supuesto que tiene que haber fe en el recipiente, pero también tiene que haber fe en el que está orando. Porque si yo voy a orar y yo no voy a creer que Dios puede hacer la obra, bueno, entonces ahí hay algo que tenemos que entender que hay que corregir, porque es algo que nosotros no nos podemos permitir no tener fe si vamos a orar por un enfermo. También, y esto es también una corrección que tenemos que hacer con amor, que menciona el libro, habla de la fe errónea, ¿no? Habla de poner nuestra mirada en las cosas en vez de en la persona de Jesús, ¿sí? Jesús es el que sana, ¿sí? No nosotros.
Y un ejemplo que menciona el libro que me parece muy interesante es el ejemplo del hombre que no podía caminar bien, el cojo, que estaba en la puerta de la Hermosa. ¿Qué le dice Pedro? Pedro le dice, miranos a ellos, ¿no? Entonces, este hombre los mira y cuando establecen ese contacto visual, es decir, poniéndolo en términos actuales, cuando Pedro tuvo toda la atención de esta persona que estaba preocupada porque necesitaba la limosna para poder comer porque no se podía mover, fue en ese momento que entonces, ¿qué le dice Pedro? No tengo plata, no tengo oro, no tengo lo que vos estás pidiendo, pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, acá nosotros vemos algo sumamente importante, la fe puesta en el lugar correcto. No era fe en Pedro, no era fe en el que acompañaba a Pedro, no era fe en los otros apóstoles, era fe en Jesús, en la obra que Jesús podía hacer. Y eso es algo interesante para compartir con las personas antes que uno ore por ellas. No importa el tiempo que tengan en la iglesia, porque a veces tenemos que ser recordados de estas cosas, porque a veces nosotros pensamos que son las personas. ¿O no les ha pasado alguna vez que ustedes, y ya se lo dije también, pero se lo vuelvo a repetir, y bueno, uno quiere que el evangelista ore por uno, porque si ora el asistente no es lo mismo? No entendimos nada. No entendimos nada. Entonces, cuando uno ora por alguien, explicarle que tiene que tener fe en el Hijo de Dios que murió por él o por ella. Y también explicarles antes de orar, mira, yo voy a orar porque yo creo que Jesús te puede sanar, pero el que te va a sanar, te vuelvo a repetir, es Jesús. No soy yo, no es mi oración, no son mis palabras lindas, no es mi mano, no es el aceite, no es el pañuelo, no es nada, sino solamente la persona de Jesús. ¿Por qué? Por lo que les dije antes, porque Jesús quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros, de manera personal, y nada más que eso. Ahora, también tiene que ver con otra cuestión que menciona el libro, es lo que llama el libro la fe impotente, es decir, esa fe que no alcanza por distintas razones y porque uno duda, por lo que fuera, ¿no? Y ¿recuerdan ustedes el caso de los discípulos que no habían podido sanar al joven epiléptico y entonces se lo traen a Jesús y entonces cuando después le preguntan a Jesús, bueno, pero ¿por qué no pudimos sanar y echar fuera al demonio? Y dice, por causa de la poca fe de ustedes. Porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, pásate para allá, y se pasaría. Nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, a veces solamente la fe alcanza. Y tenemos que prepararnos para orar por esa persona. ¿Se entiende? A ellos les faltó algo, les faltó una cuestión. Sí, hermano Hugo, lo escucho. Ahí tengo, no duda, pero quisiera sacármela, digamos, la espinita. Cuando se refiere, que dice la palabra a este género, ¿se refiere al género de la enfermedad psiquiátrica que nos sale con ayuno y oración? Yo no sé. Yo no sería, no generalizaría tanto en términos de lo que nosotros sabemos acerca de la epilepsia, ¿sí? Entonces, obviamente, el que sana es el Señor.
Pero nosotros tenemos que estar preparados para orar por ciertas cuestiones y por ciertas enfermedades que no es simplemente, bueno Señor, te pedimos que lo bendigas, que lo sanes en el nombre de Jesús, amén. ¿Se entiende eso, Pastor Hugo? Entonces, hay momentos en que hasta uno mismo con cierta experiencia se va a dar cuenta que o uno en ese momento no está capacitado para orar porque tiene que prepararse más, leyendo las escrituras, orando, pidiéndole al Señor claridad de cómo orar por esa persona, más que cómo generalizar, yo diría, ¿no? Porque también sabemos que hay algunas, y esto usted me puede desasnar más, hay algunas enfermedades psiquiátricas que tienen que ver con falta de ciertos minerales y hay otras enfermedades que se manifiestan de esa manera y que sí tienen que ver con cuestiones espirituales. Sí, porque digamos dentro de los rangos, digamos, de enfermedades psiquiátricas, hay siempre como ciertos puntos que se caracterizan con causas espirituales. Por eso asociaba y busqué, digamos, en varias versiones y estudios Sí. eh, que decían, digamos, que el género de la psiquiatría o mental, Mm, por lo general, no la mayoría de veces, mm. está causada por, digamos, situaciones espirituales. Sí, no soy una experta en el tema, así que yo también voy a investigar un poco más, pero yo le diría, en general, puede ser que así sea, porque hay una raíz espiritual ahí. Ahí habría que analizar un poco, bueno, en qué ha estado esa persona anteriormente, a qué fuerzas demoníacas se ha rendido o no, y como lamentablemente, o bueno, digamos, la mente puede ser una bendición, pero también puede ser una cuestión que puede traer muchos problemas a las personas. eh, eh, yo andaría con cuidado, eh, diría, tenemos que estar preparados, tenemos que orar cada vez más, es decir, nosotros tenemos que pensar que a nuestras iglesias vienen muchas personas que tienen distintas clases de problemas de tipo mental o psiquiátricas, como se llaman ahora, que necesitan de nuestra ayuda, pero que también tenemos que tener la sabiduría para saber hasta qué punto el Señor con nuestra oración puede sanarlos y hasta qué punto quizás esa persona no necesita algún tipo de mineral específico como para eh, equilibrar algunas cuestiones. Eh, es lo único que le puedo decir ahora, porque no me quiero arriesgar a decir nada más. También es verdad que nosotros sabemos mucho más de las enfermedades ahora de lo que sabíamos antes. Por eso tendríamos que buscar también, y ahora estoy pensando eso, la palabra que está traducida como epilepsia, ¿a qué se refiere? Así que voy a hacer, esos son mis deberes, ¿sí? Gracias por esa pregunta, muy pertinente. Bien, otra cosa, y esto va a responder Ana un poquito, solamente un poquito a tu pregunta, tiene que ver con el tiempo de Dios, ¿no? Y tiene que ver con estas cuestiones de, bueno, nosotros tenemos un tiempo determinado en esta tierra, ¿no? Y la realidad es que este cuerpecito que nosotros tenemos se va desgastando. Y a medida que van pasando los años, bueno, tenemos que empezar a usar anteojos, hay que ir un poco más al dentista. Empezamos a tener ahora estas nuevas enfermedades que aparecieron, la intolerancia a la lactosa, la intolerancia a ciertas harinas y demás, ¿no? Los dolores en los huesitos que me levantan, ¡ay! Me duele acá o allá, ¿no? Tiene que ver con el desgaste propio de un cuerpo que
aunque ha sido salvado por el Señor, nuestro cuerpo físico, y en algún momento va a tener que transitar algunas cuestiones no muy agradables. Entonces, hay un tiempo para nosotros en la tierra que lo conoce el Señor y que es algo a lo cual nosotros también tenemos que sujetarnos y someternos, ¿no? Y hay un tiempo para la sanidad. Uno a veces, yo muchas veces, con algunas cuestiones personales mías, yo siempre decía, ay Señor, ¿por qué no me sanás de una vez y listo? Porque es el deseo de todos, qué sé yo. ¿Quién no querría que oraran y que de repente, no sé, como hablábamos el otro día de mis varices, me encantaría que así la hermana que estaba orando por mis varices que desaparecieran y que yo tuviera piernas 10 puntos? Pero la realidad es que hay un tiempo de Dios. Dios está obrando cosas en mí, yo estoy aprendiendo algunas cosas, debo decirlo, y entonces yo doy gracias a Dios por el tiempo que estoy pasando, porque sé también que es un tiempo en el que Dios me va a ir enseñando. Pablo mismo decía, ¿no? Tengo un aguijón en la carne, y hay muchas especulaciones acerca de cuál era el problema que tenía Pablo. Y no sé, pero algo tenía, y él confiaba en el Señor que Dios se iba a encargar de eso. Él no sabía cuánto, que él había orado y que hasta ese momento ese aguijón no había desaparecido. Entonces, también entender que Dios es soberano y que Dios tiene el control de nuestra vida, porque nosotros le dimos el control. Cuando nosotros le dimos nuestra vida y lo aceptamos como Señor y Salvador, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, toma el control, toma el control? Ahora, toma el control y después, Señor, no sé si me gusta este control que vos tenés de mí. Entonces, si vamos a aceptar la soberanía del Señor y hemos cumplido con todas estas cuestiones, hemos pedido perdón y demás, bueno, esperemos en el Señor. Es algo que nosotros tenemos que confiar y tenemos que creer que puede llegar a ser una experiencia maravillosamente significativa en nosotros, pero que no es lo primordial, porque lo primordial es la salvación de nuestra alma. Para que nosotros sepamos que un día todos nos vamos a encontrar en el mismo lugar, dando gracias al Señor y alabando al Cordero por los siglos de los siglos. Entonces, confiamos en el Señor y esperamos en su tiempo también. Ahora, fíjense ustedes que también hay personas que aún estando enfermas, Dios las usa de manera muy poderosa. Muy poderosa. Yo tenía la hermana que a mí me enseñó a orar, era totalmente sorda. Y ella tenía me sale auriculares, pero no sé si son auriculares. Bueno, tenía el aparato. Aparato de... Sí. La hermana Lola, Ana, por si te acordás de ella. La hermana Lola no escuchaba nada. Cuando se le acababa la pila del aparato y empezaba, estábamos en el medio de la predicación y escuchábamos el aparato hasta que ella lo escuchaba y lo bajaba, pero después uno le hablaba y ella no escuchaba. Y ella cargó con eso durante todos los años que yo la conocí, ella lo tuvo. Dios nunca la sanó, nunca ella recobró la audición. Ahora, hermana como ella para orar y hermana como ella para pedirle que orara por algo, guerrera de oración, como ella no había. Entonces, entender también que aún en nuestras debilidades, el poder del Señor se manifiesta. Se manifiesta y siempre se va a manifestar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es tratando de cumplir la voluntad del Señor.
tenemos ejemplos extremos. Por ejemplo, Nick Vujicic. Nick Vujicic nació sin brazos y sin piernas. Precioso hombre de Dios. Muchas veces le pidió al Señor que el Señor le alargara los brazos y las piernas. Y Dios no lo hizo. Y sin embargo, Dios lo sigue usando para ministrar a miles de personas que quizás en la amargura de su situación, si no vieran a alguien como él, que está lleno del gozo del Señor y que puede transmitir el gozo del Señor, no hubiesen sido tocados por él, ¿no? Entonces, Dios siempre va a capitalizar las cosas que nos ocurren para nuestro bien, más allá de lo que nosotros podamos creer o imaginar. Entonces, entendamos también que va a haber momentos en que quizás esa sanidad no va a venir, pero no va a venir porque hay algo malo en nosotros. Entiéndanme, por favor, porque esto es como una lista de diferentes cosas, sino que esto puede llegar a ocurrir. Entonces, si uno tiene la paz del Señor, ha orado, ha pedido perdón, ha hecho todo lo que ha hecho, bueno, es posible que es para que me baste su fuerza y para que yo pueda seguir glorificándolo y bendiciéndolo. No nos gusta a nadie eso, ¿eh? No estoy diciendo que nos guste, pero también tenemos que entender que si nosotros hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, nosotros vamos a aceptar la voluntad del Señor porque creemos que es lo mejor que nos puede ocurrir. ¡Wow! Bien. Y otra cosa, no solamente vamos a hablar de los tiempos de Dios, sino que vamos a hablar también de la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él sabe. Y gracias a Dios por las personas que hemos orado y han recibido sanidad. Y gracias a Dios por las personas por las cuales hemos orado y ahora están en la presencia del Señor. Nosotros damos gracias a Dios en todo tiempo porque sabemos que Él está en el control de todas las cosas, ¿sí? Nosotros no buscamos el milagro solamente por tener en nuestras iglesias algo wow que ocurrió, sino que nosotros estamos buscando toda la plenitud de Dios dentro de nuestra iglesia y vamos a querer que la manifestación del Señor esté presente como Él quiera, no como nosotros queremos. Porque si nosotros le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer, tenemos otro problema. Entonces, entender que hay momentos en que las personas van a morir es parte de ese proceso de crecimiento espiritual. ¿Es fácil? No, no lo es. No lo es. Pero no es imposible, porque cuando nosotros nos abandonamos en la presencia del Señor y creemos que su voluntad va a ser hecha desde principio a fin, y cito a la hermana Lola porque ella decía, tu voluntad se va a hacer en toda la línea, ¿no? Ella decía, así oraba ella, en toda la línea. ¿Y qué era lo que quería decir? En todo el trayecto, en todo el camino, en todo lo que soy, en todo lo que es la persona por la cual estoy orando, su familia, aquellos que están a su alrededor. Entonces, entender eso es algo que también nos va a bendecir y nos va a enseñar y nos va a hacer madurar de una manera muy especial. Y por supuesto, Profe, sí, una consulta. sí, Sabe que a mí, justamente lo que usted había dicho, que yo no le voy a ordenar a Dios lo que tiene que hacer, obviamente porque Él es Dios, y por eso quizás yo en mis oraciones agregaba a Él si es tu voluntad, porque no le quiero decir, sánalo, sáname, no, si es tu sí, voluntad, hacelo. sí,
pero al ir estudiando esto, vi que es la voluntad de Dios. Pero entonces mi duda es, ¿cómo oro entonces? ¿Qué le digo a Dios? Mira, sutilmente se lo dije a Ana, pero ahora lo digo de manera directa. Es la voluntad de Dios que la persona sea sana. Es decir, no necesito decirlo. Es como decir subir arriba. Es una redundancia. Es la voluntad de Dios. O bajar abajo. Entonces, como es la voluntad de Dios, no necesito decirlo. Si es que yo estoy pensando las palabras que estoy diciendo, el Señor no se va a enojar porque lo digas. Pero no sea cuestión que vos estés, a través de esas palabras, la persona por la cual estás orando esté pensando que vos estás abriendo el paraguas por si Dios no la sana. Porque tu oración no fue efectiva. ¿Se entiende la diferencia entonces? ¿Se entiende? Entonces, lo que yo digo es la voluntad de Dios que la persona sea sana. Con este entendimiento yo oro por la sanidad. Si esa persona no recibe la sanidad, bueno, o antes o después, conversaremos acerca de las cuestiones que mencionamos anteriormente para que las personas puedan ordenarse si es que necesitan ordenarse. Ahora, entender, Dios sí quiere que nosotros seamos sanos, pero a la vez tenemos que entender que todos nosotros tenemos un rango de tiempo en esta tierra. Y entonces, en ese sentido, es que, claro que nosotros vamos a orar por la sanidad, porque eso es lo que Dios quiere, pero a su vez, yo no sé cuánto tiempo la persona va a vivir. No tengo ni idea. Entonces, yo oro por sanidad, pero también le hago entender todas estas cosas. Si oro y le pido al Señor, Señor, haz tu voluntad, Dios no se va a enojar con nosotros porque lo hagamos. Hasta yo lo he hecho. Así que no es una condenación, pero es algo pequeño para que quizás nosotros nos cuidemos más en lo que decimos, para que las personas, para que no haya una ambigüedad en lo que decimos, porque por un lado estamos diciendo, bueno, Señor, sana a la persona, y por el otro lado estamos diciendo que se haga su voluntad, pero si estamos diciendo que es la voluntad de Dios que se sane, ¿por qué decimos si es tu voluntad? Entonces, También pasa, Flo, perdón, cuando por ahí la persona no es sanada o no sé, termina que fallece o algo, es como que redondeamos esa situación ay, se cortó. agradable y perfecta, que lo he escuchado y también en muchas situaciones, pero bueno, la voluntad de Dios siempre fue sanarla. Belén, Entonces, ¿sabes qué? Belén, perdón, mi conexión está un poco inestable. Entonces, necesitaría si por favor repitieras lo que dijiste. Cuando la persona ok, no sana, ¿qué? ¿Y muere? la persona no es sanada o fallece o muere o no, Ujú. no es sanada y tiene que convivir con la enfermedad, redondeamos como esa situación en, bueno, fue la voluntad de Dios es esta. Entonces, como que de alguna manera contradecimos de que Dios nos quiere siempre sanar. Es como que de alguna manera acariciamos el corazón de la persona para que no sea defraudada o para que, o no sé de qué manera explicarlo, pero entendemos que siempre la voluntad de Dios es sanar a la Sí, persona. sí. Lo que Entonces, pasa, Belén, a veces, ¿cómo explicamos eso también? O sea, tenemos que claro, llevar a que esa voluntad de Dios, así como quiere sanarnos, también quiere salvarnos sí. y que bueno, hay cosas que tienen que pasar por ley de la vida, como la muerte. Bueno, ahí es donde nuestra conversación tiene que ser mucho más profunda que simplemente orar para que esa persona reciba sanidad. Entonces, uno tiene que orar y tiene que conversar con la persona. ¿Por qué? Porque esa persona eh, tiene que entender... Uy, se cortó otra vez. Se me cortó a mí, ¿eh? Vuelvo atrás. Ahí es donde uno se corta. Ay, Qué bien.
¿Sí? Yo escucho Bueno, bien. bueno. No se corta. Dale, Ah, bueno, perfecto, Flores. bueno. Ok. Entonces, lo que digo es lo siguiente. Em, lo que tenemos que hacer es más que orar por la sanidad. Lo que tendríamos que hacer es sentarnos a conversar con la persona y aunque la necesidad primordial por la que hayan venido es la sanidad, todos venimos por alguna razón a la iglesia. O porque teníamos un problema, o porque estábamos enfermos, o lo que fuere. ¿Y qué es lo que hacen las personas cuando nosotros tenemos un problema? Y nos presentan el plan de salvación, nos explican cómo es la vida en el Señor. Y la vida en el Señor es así, hay momentos en que uno va a recibir la salvación y va a recibir la sanidad. Hay momentos en que nosotros vamos a tener que profundizar algunas cuestiones para ver si hay algo que nosotros tenemos que sanar espiritualmente para que después ocurra la sanidad. Tenemos que tener fe, tenemos que confiar en lo que estamos diciendo, tenemos que tener al Señor en nuestro corazón, tenemos que entender también que nosotros tenemos un lapso de tiempo en esta tierra eh, y que quizás, como decía vos, Belén, tratar de conformar a la persona con simplemente oro, no recibe sanidad, y que mi respuesta facilista sea, bueno, quizás no fue la voluntad del Señor, quizás tendríamos que ser un poco más profundos en lo que decimos. Tener conversaciones más profundas con las personas. Para que entiendan también la profundidad de la sanidad del Señor. Es decir, no es solamente para que yo esté bien, es para que el nombre del Señor sea glorificado, para que nosotros podamos conocer realidades más profundas, porque en realidad cuando nosotros oramos por sanidad, nuestro deseo es que a través de esa recuperación otras personas lleguen al Señor, ¿no? Entonces, por eso digo que quizás hay que cambiar un poco el discurso. No es que eh, lo hayamos hecho mal a propósito, no es así, porque yo también lo escuché y seguramente que yo también lo dije en otro momento, pero ahora, con un conocimiento más profundo de las escrituras, yo sé que hay correlación entre las dos cosas. Entonces, hay cierto orden que se tiene que cumplir en nuestras vidas, ¿no? Y quizás el hecho que la persona no sea sanada la primera vez es para ayudarla a que ella ordene otras cosas primero, ¿no? Y que nosotros seamos los instrumentos para eso. O también, como dice el libro, que no es el tiempo, porque capaz que la enfermedad de esa persona sea para glorificar y quizás más adelante la sanidad sea ¿Sí? para también glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿O no? También. Parte Sí, de un sí. proceso en la Sí, persona. sí. Priscila. Hola, Flo, ¿cómo estás? Hola, bien, Priscila, Dios te bendiga. Mira, yo estaba pensando con el tema eso de la voluntad, estamos volviendo, ¿no? De que siempre es la voluntad de Dios que la persona sea sana. Eso no puede ser también en relación después con el reino de Dios, con cuando nosotros estamos en el cielo, que ahí sí que no va a haber dolencias, no va a haber enfermedad. No entiendo cuál es tu Porque pregunta. A ver, desarrolla la idea un poquito más a ver si te entiendo. claro, por más que nada cuando una persona fallece por una enfermedad. Sí, Entonces, si decir, no, siempre es la voluntad de Dios que la persona sea sana. Cuando una persona fallece por una enfermedad, está diciendo, no se cumplió la voluntad de Dios, que es lo que pasó, que es lo que hicimos mal. sí. Pero capaz que era la voluntad de Dios que la persona esté enferma durante toda su vida, pero después en el reino de Dios, cuando esa alma vaya al cielo, ahí es donde se quita la enfermedad. Y ahí es donde se cumple la voluntad de Dios. Puede ser también, es decir,
Em, Otra vez, em, tenemos que tratar de salirnos del estereotipo y cada persona es tan diferente y Dios trata con nosotros de manera personal. Entonces, lo que puede servir para mí no puede servir para vos, Pri, o no puede servir para Raquel o para José o para cualquiera de los hermanos que esté acá. Y eso a nosotros nos tiene que dar tranquilidad, que no es que, bueno, eh, hay que hacer algo específico para que todos estemos en el mismo rango y todos recibamos lo mismo, sino que es un Dios personal el que trata con nosotros, ¿no? Sí, pues también ahí puedo ver mucho me acordaba de Job y sus amigos, ¿no? De que Job no estaba siendo sano y no se arreglaban las cosas y los amigos le decían siempre, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué pecado hiciste? ¿O qué hay que corregir? Entonces, capaz que no es la voluntad de Dios, que no es el tiempo, y si nosotros oramos por una persona y la persona sigue enferma, no es el tiempo y la voluntad en ese momento. Absolutamente, absolutamente. Y respondiéndole a Silvina, quiero decir, que escribió, eh, otra de las cosas también a tener en cuenta es que nosotros no somos individuos, sino que somos seres que formamos parte de una comunidad. La comunidad que es la familia, la comunidad que es la iglesia y comunidades más grandes. Y que por supuesto, así como nosotros formamos parte de un cuerpo que está bien concertado y unido, nosotros formamos también parte de una comunidad donde cuando algo le pasa a alguien, otras personas son afectadas. Entonces, por supuesto que a veces lo que le pasa a alguien puede servir de enseñanza para otra persona. Claro que sí, claro que sí. Porque siempre hay algo que nosotros podemos aprender de todas las circunstancias y de todas las situaciones, ¿no? Eh, Así que, por supuesto, gracias por ese pensamiento. No hay ninguna otra pregunta, ¿no? Flor, Sí, eh, ¿puedo hablar? sí, sí, sí. Porque yo tengo, hablamos que la sanidad y la salvación se complementan, que vienen juntas, y ahora con el tema de redes sociales y todo eso, eh, estamos viendo muy a menudo que, por ejemplo, si hay un enfermo, eh, oren por mí o oren por mi familiar, de la religión que sean. Sí. Y después, supongamos, una persona que conoce que nosotros nos congregamos en un lugar que creemos que Dios sana, nos mandan que también los pongamos en oración. Nosotros como grupo de oración, como grupo cristiano, oramos. Lo digo porque me ha pasado. Esa persona se sana. Y cuando se sana, en sus redes sociales, como pidió que cualquier religión orara y pidiera a su Dios, también le agradece a otros dioses. Por Sí, ejemplo, hoy está muy de moda el gauchito Gil. sí. Y después, también además, suben fotos yendo a agradecerle a esos dioses. Yo lo he comprobado. Sí. Nosotros oramos mucho tiempo por un bebé que nació prematuro. El bebé salió adelante, hoy es un nene ya de 9 años, hermoso nene. La mamá cuando salió de esa situación, ella misma me pidió oración a mí, porque sabía que yo me congregaba, oramos como grupo de oración en la iglesia, el bebé salió bien, se recuperó, hoy es hermoso el nene, ya grande, pero en su momento ella se fue a llevarle ofrenda al gauchito Gil y hasta el día de hoy le prenden agradecimiento y le pone su vasito de vino, su vela al gauchito Gil. Como también nos ha pasado en oportunidades de ver personas que van a la Basílica de Luján a agradecerle a la Virgen de Luján.
Ahora, lo que yo digo, obviamente que nosotros no podemos cuestionar a Dios, porque la voluntad de Dios fue sanar a esa persona, porque nosotros creemos que por nuestra fe y por nuestra oración fueron sanados, ¿no? Ahora, la salvación de esa persona sí está en juego. Sí, claro que sí. Porque hay otra cosa que tenemos que entender. ¿Por qué las personas obran así? Es parte de lo que hemos dicho hoy. ¿Por qué obran de esta manera? Por no conocer, digamos. Por Exactamente. desconocimiento. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Por eso es que yo les aconsejo que pensemos esto, que cuando nosotros oramos por una persona, que sí, nosotros vamos a orar por la persona, pero tomémonos un tiempo también para hablar acerca de todas estas cuestiones que nosotros hemos hablado, si nos dan la oportunidad, obviamente, para que no quede como lo que quedó en este caso, Mariana. Como que, bueno, alguien fue, le oramos a todos, alguno respondió, ¿no? Entonces, eso ocurre por falta de conocimiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar para compartir con ellos la verdad del Evangelio, para que entiendan cuál es el proceso y para que entiendan a qué apunta y la razón por esa sanidad, teniendo en cuenta las cosas que hemos leído, ¿no? Pero por eso es un trabajo un poco más interesante el que tenemos que hacer cuando oramos por los enfermos, ¿no? Y tomarnos ese tiempo de compartir con ellos. Ahora, ¿qué hacemos cuando recibimos sanidad? ¿Qué deberíamos hacer? Lo primero es darle la gloria al que nos dio la sanidad. Es decir, si Jesús sana, la gloria tiene que ser para el Señor. Eso en primer lugar, ¿sí? Dar gracias a Dios por la sanidad. Por eso es lo que nosotros hacemos. ¿Vieron ustedes cuando nosotros oramos por alguna persona y la persona recibe la sanidad? Nosotros muchas veces en nuestras congregaciones damos gracias a Dios, porque es algo natural, es algo que tenemos que hacer, tenemos que glorificar a aquel que nos dio la sanidad. Ahora, no podemos quedarnos con eso, porque si no, es como si nos quedáramos con la experiencia de la salvación. Dios me salvó, le doy gracias a Dios y me quedo ahí. ¿Qué nos dicen a nosotros? No, hay que estudiar, hay que venir al discipulado en la iglesia, hay que asistir a las reuniones, hay que aprender de la palabra de Dios, hay que leer la palabra de Dios para conocer más a Dios y saber cómo Dios obra. Entonces, fíjense ustedes que lo que estamos diciendo para la salvación debería también seguir ocurriendo con la sanidad, es decir, hay que seguir enseñándole a las personas acerca de lo que ocurrió, acerca si es un milagro, si es una sanidad que ocurrió, digamos, de manera progresiva, diferentes formas que puede esto ocurrir. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles, para que no se queden en la anécdota. Sí, Dios me sanó, y se queden solamente con eso, sino que entiendan más profundamente quién es el Dios que los sanó. ¿Qué hace el Dios que los sanó? Y quién es el Dios en quien ellos están creyendo y que hizo esa obra en ellos, ¿no? Entonces es también importante llegar, porque si no nos quedamos con la anécdota. Y por eso hay personas que están hablando de la sanidad que tuvieron hace, no sé, 20, 30, 40 años. ¿Y qué significa eso? ¿Que solamente ese momento fue importante? No, debería ser importante lo que pasó hoy conmigo, lo que Dios hizo hoy conmigo. La sanidad que recibí hoy, o la enseñanza, o lo que aprendí hoy de las Escrituras, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con seguir discipulando y ayudando a las personas a que puedan entender lo que les pasó.
y que puedan saber que Dios es mucho más que una sanidad. El Señor es una forma de vida que nosotros hemos adoptado porque creemos que es así. Espero. Y que la estemos llevando adelante, ¿no? Fíjense ustedes que Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Así que eso es algo también que nosotros tenemos que creer y tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque es parte de lo que las escrituras dicen sobre la sanidad divina. También, por supuesto, nosotros vamos a encontrar en el libro algunas cuestiones muy interesantes que hablan acerca de aquellas objeciones que hay a la sanidad divina, ¿no? Porque hay gente que dice que no hay milagros porque, bueno, hay cristianos que no creen en los milagros porque lo que dicen es que, bueno, en estos tiempos lo único que funcionan son las leyes del universo. Entonces, los milagros no existen. El contraargumento con eso tiene que ver con, estoy hablando, esto es gente cristiana que dice esto, ¿no? Entonces nuestro contraargumento es, bueno, ¿qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa fue una creación milagrosa. ¿Por qué? Porque si nos acordamos de Pentateuco o de Panorama, recuerdan ustedes que la palabra para crear ahí es vara, y la palabra vara significa crear de la nada. Entonces es un milagro. Entonces, por supuesto, y eso es un fundamento de la vida cristiana, los milagros de sanidad también son un fundamento de la vida cristiana de estos tiempos, y debemos creerlo así. Cuando nosotros leemos acerca de los milagros, no encontramos en ningún lugar que se nos diga que los milagros no continúan. De hecho, quizás hay muchos de ustedes que si tuviésemos tiempo de escucharlos, quizás ustedes son un milagro caminando, que Dios hizo un milagro en sus vidas, y que si ustedes están hoy acá es porque la obra transformadora del Señor hizo eso. Entonces, los milagros nosotros sabemos que no han cesado, ¿no? Después hay otros que dicen, bueno, la medicina ha suplantado a los milagros, y en realidad, más que nunca, nosotros sabemos hoy que la medicina no tiene todavía todas las respuestas. Tiene muchas respuestas y nuestra calidad de vida ha mejorado bastante. Pero la realidad es que algunas respuestas todavía no las tiene. Entonces, poner todo el foco en la medicina y no creer en el poder milagroso del Señor también es un error. Porque hay momentos en que los milagros ocurren gracias al Señor, ¿no? Otra de las cosas es que dicen que, bueno, que la sanidad solamente la enseñan las religiones falsas, ¿no? Y hay muchos que dan vuelta ahí, están dando vueltas y hablan de las sanidades y de los trances y de ese tipo de cosas. La realidad es que nosotros hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, después de la muerte de Jesús, con los primeros discípulos y después con otros, digamos, defensores de la sanidad, como Wesley, como Zinzendorf y otros, encontramos que las sanidades siguieron ocurriendo, y
Y nosotros como Iglesia Cuadrangular, bueno, tenemos un gran ejemplo que es la hermana Amy Semple McPherson y bueno, su ministerio fue un ministerio evangelístico muy fuerte y estaba muy centrado en la sanidad, ¿no? Le traían las ambulancias con los enfermos y la gente se levantaba. Es muy potente cuando uno lee acerca de eso, ¿no? Y después hay otros que dicen que, bueno, que los que creen en los milagros están creyendo más en el cuerpo que en el alma. Bueno, no es lo que nosotros decimos. Nosotros hablamos de ese equilibrio que debe existir, entendiendo que la salvación del alma, por supuesto, es lo primero, es lo más importante, ¿no? Después agregamos, digamos, lo otro puede ocurrir o no ocurrir, pero sí es importante que la persona reciba la sanidad, ¿no? Nosotros siempre vamos a creer que Dios es nuestro sanador, siempre. Partimos de esa base. Sí tenemos que entender que estamos en un mundo donde hay muchas personas que tienen muchas cuestiones que solucionar, ¿sí? Y que las cuestiones espirituales hay que solucionarlas también. Esto no, digamos, nuestra vida no se soluciona solamente con que recibamos sanidad en nuestro cuerpo, sino que también nosotros necesitamos la salvación de nuestra alma. Entonces, y que muchas veces es la salvación de nuestra alma la que trae la sanidad de nuestro cuerpo. A veces es al revés, porque a veces la gente recibe sanidad y es una manera en que la persona ve el poder de Dios y recibe a Cristo como su Salvador, ¿no? Pero también pensemos en estas otras cosas, que esta gente que está pidiendo sanidad y que sabe que en nuestras iglesias oramos por sanidad, por supuesto jamás vamos a dejar de hacerlo. Pero cuando tengamos la oportunidad también de explicarles acerca de esto y acerca de cómo nosotros creemos que hay ciertos pasos, si esa sanidad no se da en la primera instancia, que deberíamos tratar de ver si se pueden cumplir para que esa persona reciba sanidad. Bien, estuve re larga, jamás di una clase tan larga. Mil disculpas, no me di cuenta, les tendría que haber dado un recreo, pero bueno, terminamos acá. Recuerden que les voy a mandar